Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La línea 12 del metro no aguantó año y medio de servicio. Apenas 16 meses después de haber sido inaugurada en un acto que reunió a Marcelo Ebrard, al expresidente Felipe Calderón y al empresario Carlos Slim, la línea 12 del metro ya está en medio de un gran escándalo. La obra pública más importante de la capital del país en los últimos años suspendió parcialmente su servicio por desgaste atípico de vías y ruedas, por curvas mal trazadas que ponían en peligro la vida de los usuarios. Casi un mes después, no hay responsables, todos se lavan las manos y se culpan mutuamente. Lo real es que hubo graves fallas que llevaron al gobierno capitalino a tomar la decisión de suspender el servicio que afecta a casi 500,000 usuarios en días hábiles y horas pico. El costo total de la obra se elevó en más de 10,000 millones de pesos respecto al proyecto original y hay ya un desvío de recursos de 489 millones de pesos. Para hablar sobre este tema, como cada domingo, me acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros hoy el diputado local Jorge Gaviño, el expresidente de la Comisión de la Asamblea Legislativa, que precisamente investiga este caso. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y antes de entrar de lleno a la discusión, vamos a ver la siguiente nota de contexto sobre este tema. El 11 de marzo pasado, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, sorpresivamente anunció la suspensión del servicio en 11 estaciones de la llamada Línea Dorada, que va de Tláhuac a Culhuacán. El primer argumento que dijo fue: no es posible mantener en este momento el tramo elevado hasta que no se hagan las correcciones necesarias y se lleve a cabo una revisión exhaustiva por expertos internacionales. El sistema de transporte colectivo ha llegado a la conclusión de que no es posible mantener en estos momentos la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que no se haga una revisión exhaustiva y se hagan las correcciones y el mantenimiento mayor que esto implica. De esta forma, la obra pública más importante de los últimos años en la capital del país, calificada por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard como la más grande de América Latina, hoy se ve envuelta en un escándalo de presuntos actos de corrupción, en donde se deslindan todos los actores implicados. Inicialmente se dijo que el cierre podría ser hasta por 6 meses. 3 semanas después, existe un vacío de información, pues no se conocen las causas reales que lo motivaron. Lo cierto es que por varios meses se puso en riesgo la vida de 435,000 personas que utilizaban la línea 12. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aceptó que existieron fallas desde antes de la inauguración y que la Contraloría realiza las investigaciones para determinar responsabilidades. El consorcio ICA Carso Alstom salió a los medios a decir que las fallas fueron por falta de mantenimiento. Joel Ortega desmintió la versión e informó que fue gracias al mantenimiento que se detectaron las anomalías. Sí comentamos y advertimos que si eran diferentes estos trenes y que podían ocasionar un desgaste ondulatorio, que es lo que está pasando. El 13 de marzo, Marcelo Ebrard dijo estar dispuesto a dar la cara para ayudar a la investigación. Vamos precisando. La línea 12, al contrario, se ampliaron los tiempos varias veces en función de diversas circunstancias que se fueron enfrentando a lo largo de la construcción de la línea. La única cabeza que ha caído es la de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Según él, nada tuvo que ver en la licitación y en la asignación del proyecto. Y un servidor fue invitado a participar en este importante proyecto el 17 de septiembre del mismo año, de tal forma que no participé ni en las bases para la licitación, ni en la selección del consorcio ganador del concurso, mucho menos en la firma del mismo. De poco sirvieron los 119 millones de pesos que pagó el GDF al consorcio alemán PBU por el certificado de seguridad y funcionamiento. La obra presupuestada en 17,500 millones de pesos rebasa ya los 27,000 millones de pesos. Esto exhibe la urgencia de revisar los lineamientos para la construcción de obra pública a fin de garantizar que domine la técnica sobre la política y la corrupción. El caso está tan enredado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creó una comisión especial para investigar. La información que se ha vertido de las comparecencias es la siguiente. El consorcio constructor ratificó que no hay daño en la estructura, que la suspensión no era necesaria, que no hay riesgo de descarrilamiento y que hay desgaste excesivo de vías y ruedas, o sea, nada nuevo.
Por su parte, el Contralor General del DF, Hiram Almeida, informó que el extitular del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, es investigado por los 489 millones de pesos que no fueron justificados y que se recibieron del gobierno federal, tal como lo denunció la Secretaría de la Función Pública, la cual exige se reintegre esa cantidad a la Federación. Jorge, hay una gran molestia entre los usuarios en la capital de la República, hay una gran indignación. ¿Dónde estamos parados? Bueno, efectivamente es una gran indignación porque estamos atentando contra un derecho humano que es la movilidad. Se señalaba al principio del programa que estamos hablando de 400,000 usuarios, que podríamos catalogar 200,000 personas que se trasladan de ida y vuelta, y estamos afectando a igual número de familias. Entonces es una situación muy grave, está muy revuelto, como se dijo en la nota, el asunto. Estamos ya clarificando dónde está el problema técnico y ahora lo que falta es determinar los tramos de responsabilidad. Comparecimos a Enrique Orcasitas, a Joel Ortega, a Bojorquez, que fue el director del metro en el sexenio pasado, al consorcio constructor, que es esta empresa tripartita, al consorcio certificador, que son los que dieron los certificados de los tramos de responsabilidad. Ya comparecimos el viernes pasado a CAF, que es la empresa que suministra los trenes, y también dimos a conocer un punto de vista técnico de TCO que nos da el mapa técnico actual donde estamos parados. Y de aquí vendrá lo que tenemos que hacer desde el punto de vista obras para arreglar el problema y destrabar esta inmovilidad que existe actualmente en esa parte de la ciudad. Sí, bueno, efectivamente hay mucha indignación, como lo hemos dicho, y me parece que no solo porque se trata de un caso más de corrupción, ¿no?, de obras públicas, corrupción con tintes políticos, además que analizaremos más tarde, sino porque lo mencionaste y lo mencionaba la nota también, el punto en donde se hizo notar este tema cuando se suspendió el servicio fue porque la propia autoridad habló de que se estaba poniendo en riesgo la vida, la integridad, la seguridad de las personas que se transportaban en el metro. Entonces, ahí me parece que hay, digamos, un tema que va más allá simplemente de la indignación con un caso de corrupción. ¿Qué sabemos ahora? Porque después vienen de temas contradictorios, o sea, ¿sí estaba puesta en riesgo la seguridad de las personas o no? ¿A quién creerle? Y mi pregunta va porque hablamos de que sí, si está en riesgo porque los trenes no son compatibles con los rieles, después eso dice el consorcio constructor, después el consorcio verificador dice que no hay problema, que lo que faltó fue mantenimiento. Entonces ya estas posiciones contradictorias ya nos llevan un poquito a dudar si efectivamente en el fondo de todo esto hubo un riesgo para las personas y se está salvaguardando esto o hay otra cosa. Bueno, efectivamente, bajo mi punto de vista, cuando se empieza a funcionar el metro no hay riesgo, cuando se empieza a funcionar la línea 12, y no hay riesgo porque así lo acreditan todos los actores. Y además tenemos evidencia de que el daño se fue dando paulatinamente. Pero el tema del desgaste ondulatorio es un tema que primero es lineal y luego es exponencial. Si se rompe, por ejemplo, un sujetador y no se le cambia de inmediato, ese sujetador provoca una reacción en cadena de fallas en los sujetadores y entonces sí se vuelve peligrosa ya la operación. Entonces, no fue riesgosa al principio el funcionamiento de la línea 12, se fue haciendo riesgosa hasta que llegó un momento en que el jefe de gobierno y nosotros lo respaldamos, todos los partidos políticos nos pronunciamos en ese sentido, un respaldo total para que suspendiera el funcionamiento del metro para evitar cualquier tipo de riesgo. Entonces, ahí estamos parados en este momento. Pepe, ¿hay alguna línea que lleve ya a prever quién va a ser el responsable? ¿Dónde estuvo la culpa? Si hubo de parte de la autoridad porque se contrató mal, se supervisó mal, o de parte de alguna empresa. Bueno, hay muchísimas situaciones todavía que tenemos que revisar. Por ejemplo, CAF, que compareció el viernes pasado, afirma categóricamente que hay compatibilidad entre trenes y rieles. Que además los rieles son de carácter universal. Por ahí podría circular una locomotora incluso, si tuviéramos la estructura para soportar el peso, pero los rieles en sí son universales y las ruedas son universales también.
Hay que perfilarlas adecuadamente ambas para que haya un ensamble geométrico adecuado y que no provoque desgaste, que vaya efectivamente, como se dice el dicho, sobre rieles. En el momento que la rueda empieza a perder su tamaño, que se empieza a desgastar de una manera diferenciada, que empieza a ochavarse, digámoslo así, entonces cada brinco que va dando el tren son toneladas de peso de golpe que va perjudicando la vía. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente en este caso de análisis que, bueno, pues genera mucha indignación y desde luego no deja satisfecho a nadie porque parece todo semi paralizado. Hacemos una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros, Luis Carlos. Jorge, tú encabezas una comisión para ver qué pasó, pero siempre he pensado que las comisiones especiales de investigación simplemente denotan que no se hizo algo bien en el pasado. ¿Qué no hizo bien la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los últimos años? No en esta legislatura, cuando se estaba construyendo esto para no poder haber detectado a tiempo las irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación desde 2008-2009 venía señalando una y otra vez. Y supongo yo que la Asamblea Legislativa del DF era la primera responsable para haber vigilado que esto no esté ocurriendo. ¿Qué hizo mal? ¿Qué no hizo bien la Asamblea Legislativa? Mira, Luis Carlos, yo creo que estás preguntando algo toral. La Asamblea Legislativa cuando no hace bien las cosas es porque no se está metiendo a los problemas de la ciudad. Aquí ya tenemos por lo menos dos temas en donde nos hemos metido. El primer tema fue en el asunto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ya era un problemón. Y gracias a la Asamblea Legislativa que le entramos a revisar, que tuvimos horas de trabajo ininterrumpidos, que logramos llegar a un acuerdo y logramos que todas las partes se fusionaran en un acuerdo y se quitó la huelga. Y eso fue gracias también a la intervención de todos los partidos políticos de la Asamblea. Ahora nos metimos también porque debemos de meternos a los problemas de la ciudad. Lo más cómodo hubiera sido no hacer nada y esperar a una comparecencia en el Pleno de la Asamblea Legislativa para preguntar después de las investigaciones qué ocurrió. Yo creo que tenemos que entrarle. Tenemos 2 semanas y media de trabajo. ¿Pero qué es lo que hizo mal? No lo hizo. No participar. No hizo su no entrar, trabajo sí, fiscalizador. revisar. Caso omiso. Exactamente. Hay un órgano técnico de fiscalización en la Asamblea Legislativa que se llama Contaduría Mayor de Hacienda. Sí. Esta contaduría cada año revisa la cuenta pública, el gasto público. Sí. Nosotros estamos pidiendo toda la información de la Contaduría Mayor de Hacienda desde que se inició este programa del metro y las actuales auditorías que se están llevando a cabo. Y nos estamos metiendo ahora. ¿Qué no hizo bien la Asamblea pasada, creo yo? No meterse. De respecto a la pregunta de Pepe Ureña, también entonces el contador mayor de Hacienda y los diputados que presidían la Comisión de Vigilancia podrían ser eventualmente sujetos de responsabilidad administrativa por omisión o por abuso de autoridad al no haber hecho su trabajo correctamente. ¿Estoy en lo correcto? Nosotros no hemos tenido todavía a nuestra vista las conclusiones de los periodos. Hay una comisión especial, una comisión ordinaria en la Asamblea Legislativa, que es la Comisión de Vigilancia. Nosotros estamos prácticamente de la mano con la Comisión de Vigilancia y nos están proporcionando, a partir de la semana que inició, toda la información que se afecta a las auditorías. No tengo a la mano todavía claro, nosotros no lo tenemos todavía la comisión investigadora, de cuáles fueron las observaciones concretas de la cuenta pública pasada y no tenemos todavía, desde luego, las conclusiones de la auditoría presente. Yo creo que esta auditoría será vital para la cuenta pública de este año. Cuando no hay equilibrios ni contrapesos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, como es el caso en la capital de la República, pues este es el riesgo que finalmente se presenta. Así es. Yo creo que el problema es también falta de equilibrios, contrapesos, que
si alguna autoridad de pronto hace lo que su regalada gana, se sale de la situación jurídica y no tiene un órgano fiscalizador adecuado, entonces tenemos falta de transparencia y con él todas las consecuencias negativas. Sí, sin duda la parte de la revisión de la cuenta pública, porque a lo mejor podrán decir que no se pueden meter a las partes técnicas de lo que ahora estamos sabiendo, pero la revisión de lo que se gastó y sobre todo de lo que se gastó de más, porque se salió totalmente de presupuesto, se duplicó el presupuesto de la línea 12 y además incluidos fondos federales que ahora están también en disputa, eso seguramente se tendrá que ser objeto también de la revisión por parte de ustedes. Yo en este tema de los contrapesos quería simplemente para beneficio del auditorio, ¿cómo está integrada esta comisión que tú presides ahora? Es decir, tenemos una asamblea que está totalmente, digamos, mayoriteada por un partido. ¿Cómo se integró por el PRD? ¿Cómo se logró entonces un poco de equilibrio? Digo, para saber si estamos más o menos en vías de poder saber, ¿no? Sí, Verónica. En primer lugar, siguen siendo mayoría ellos en la comisión. Todas las fuerzas políticas de oposición que estamos en la asamblea nos opusimos a que el PRD presidiera. Nosotros lo que dijimos, bueno, si va a presidir el PRD, nosotros no vamos a estar. O sea, hagan ustedes su comisión, nosotros no vamos a estar. Esa fue la primera condición que pusimos todos los partidos de oposición. Segundo asunto, bueno, pues todos los partidos de oposición queríamos de alguna manera tener la posibilidad de ser cabezas de la comisión por la importancia para la ciudad que tiene esta comisión. Estamos hablando de la comisión en estos momentos más importante de la Asamblea porque está inmovilizado cerca de 400,000, 500,000 personas de una parte de la ciudad. Entonces, es muy importante que esto vuelva a funcionar. ¿Cuál es el objetivo toral de la comisión? Que el metro vuelva a funcionar con seguridad. Es el objetivo fundamental. Colateralmente estamos haciendo las investigaciones para llegar qué pasó y quiénes fueron los responsables, qué tramo de responsabilidad implica cada uno de los afectos. ¿Hasta dónde tienen facultad de llegar? La facultad es plena desde el punto de esta investigación. Estamos investigando y ya una vez que tengamos esta investigación concluida, tendremos antecedentes, tenemos las observaciones y tendremos las recomendaciones que estamos haciendo a las autoridades correspondientes. ¿Qué observaciones pudiéramos dar? Observaciones para que se finquen responsabilidades a las gentes que tengan los tramos de responsabilidad concretos, que pueden ser administrativas y o penales. Pepe. Sí. A ver, Luis Carlos tocaba las fallas de la Asamblea en el pasado, pero también se crean expectativas hacia el futuro que de repente no resultan. Anteriormente, cuando había un problema, se creaba una fiscalía que terminaba en nada. Vimos muchos casos. Hoy se crean comisiones, y hay comisiones en la Cámara, comisiones en el Senado y comisiones en la Asamblea. En este caso, ¿tu comisión será coadyuvante de una investigación inclusive penal? Claro. Nosotros, si encontramos nosotros alguna presunción de que existe infracción a la ley penal, es decir, algún delito, por acción o por omisión incluso, nosotros vamos a dar parte a las autoridades penales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle parte al Pleno de la Asamblea. Es decir, señores, este es el informe de la comisión de los 15 diputados, a esto llegamos por mayoría o por consenso, y una vez que se lean las observaciones y las recomendaciones, si nos aprueba el Pleno, nosotros iremos a hacer las denuncias correspondientes, tanto a la Contraloría, a la Contaduría Mayor, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública en su caso, que es el carácter federal, o bien a la Contraloría del Gobierno del Estado Federal o a las Procuradurías, tanto local como federal. El jueves pasado, en la comisión que presides, dieron a conocer un dictamen, un informe donde el consorcio constructor queda mal parado. Sí, inicialmente en el debate se dijo los trenes debieron haber sido neumáticos y no de férreos. Bueno, eso ya quedó superado. Todos los expertos del mundo coinciden en que el mundo va hacia los férreos. El 97% de los trenes del mundo son férreos, ya no son neumáticos, por 1000 cosas. Son más caros los neumáticos, menos eficientes, gastan más energía, etcétera. Luego se dijo que el problema era falta de mantenimiento. Otros decían que eran vicios de origen. Entonces había esos debates. Ahora, después del jueves, lo que tú señalas, Gustavo, se analizó y se concluyó de que, bueno, hay parte de vicios ocultos, hay también problemas de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a la puesta en marcha del tren como después. Y hubo también fallas técnicas, por ejemplo,
el tema de los durmientes. Hay durmientes de diferentes calidades y además de diferentes grosores, que no tienen la misma estructura, la misma resistencia, evidentemente. Y esto provoca que exista hundimiento diferencial de las propias vías. Entonces, sí, esa es una falla de origen que hay que corregir de inmediato. Entonces, cosas de estas están aclarándose con este estudio que dimos a conocer el jueves. Bueno, ahí tiene usted, se van perfilando algunas de estas fallas y de responsabilidades, desde luego. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente con usted. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Luis Carlos. Jorge, la gente escucha estos escándalos de vez en vez y la gente está cansada y no cree mucho en los resultados de las investigaciones, de las fiscalías, porque siempre ha sido lo mismo y la impunidad es prevaleciente en México. Y los detalles, además de lo que están ustedes haciendo, son demasiado técnicos como para comprender quién tiene la culpa. Yo simplemente quiero reflexionar que el primer propósito de la comisión que encabezas debe ser que el servicio se restaure. Claro. El segundo debe ser que paguen los culpables. Y yo creo que en eso no solamente son gente del gobierno, desde el Poder Ejecutivo anterior, sino asambleístas del Distrito Federal, dentro de la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo creo que tienes tú y tienen una gran oportunidad para que no solamente sean responsables los operadores ejecutivos, sino quienes tienen la función de vigilar que los gobernantes hagan bien su trabajo. Y por eso mi pregunta en realidad, más allá de este caso escandaloso por su magnitud, es cómo tú como asambleísta y tus colegas van a aprovechar esta oportunidad para que en este gobierno de Miguel Mancera no vuelva a ocurrir un caso así, porque como decían hace rato, los desequilibrios de poder generan abuso del poder y en el Distrito Federal el PRD tiene una mayoría aplastante en la Asamblea que en otros temas, como el tema de presuntos actos de corrupción de delegados, ha llevado al PRD simplemente a bloquear cualquier intento que hacen ustedes como oposición para vigilar. Entonces, ¿qué hacer al futuro? ¿Cómo vamos a garantizar que dentro de 8 años no estemos aquí discutiendo el nuevo escándalo que ocurrió en 2015 porque la Asamblea no pudo vigilar correctamente el gasto público? Bueno, siempre habrá escándalos mientras no haya este equilibrio de poderes, no haya este equilibrio de responsabilidades y no exista transparencia. Entonces, nuestra lucha va en ese sentido. ¿Cómo lograr que esto no vuelva a ocurrir? Pues cada quien tiene que poner nuestro granito de arena. Yo lo estoy haciendo como asambleísta. O sea, de pronto me dicen, bueno, ¿quién te dejó entrar? ¿Cómo llegaste tú a presidir esa comisión? Bueno, finalmente todo el mundo peleaba este asunto. Me llegó a mí, seguramente por la experiencia que tengo desde el punto de vista administrativo y porque nos queda claro que a todos los partidos políticos, mayoritario o minoritarios, tenemos la obligación de esclarecer las cosas. A nadie le conviene que esto quede así. A nadie le conviene que sea borrón y cuenta nueva. Tenemos que dejar las cosas muy claras. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo incompatibilidad realmente de trenes y vías? ¿Quién fue el responsable? ¿Quién contrató esta situación si eso es incompatible? ¿Quién no dio el mantenimiento? ¿Si fueron las empresas privadas o fue la empresa pública? ¿Quiénes están atrás de la responsabilidad por acciones o omisiones? Yo creo que es la única manera de poder clarificar las cosas. Jorge, una cosa, más allá de la cuestión técnica, también hay un impacto político en todo esto. ¿Cómo queda la relación de Miguel Mancera, de Marcelo Ebrard? ¿Cómo afecta esta correlación? Tú presides un partido también, Nueva Alianza, pequeño, pero eres un gran analista político, tienes una gran experiencia política. ¿Cómo afecta todo esto a el PRD, la correlación de fuerzas al interior del PRD y eventualmente para el 2015 y hasta para el 2018? Es una situación que de tres bandas de impacto generalizado. Estamos hablando de que, bueno, en la próxima elección estará un partido distinto al PRD, de izquierda, peleándose también los espacios de una manera muy fuerte, sobre todo en la Ciudad de México, que es Morena. Ahí va a haber una división y esto que estamos escuchando ahora del metro, evidentemente está afectando también. O sea, decir lo contrario sería engañarnos. Luego estamos hablando de que el propio PRD, que es el partido mayoritario, tiene divisiones y tribus. Que además están aprovechando esta situación para cobrarse cuentas viejas, y esto es muy peligroso también desde el punto de vista político. Luego tenemos a los partidos de oposición que quieren aprovechar esta situación. Por eso es importante decir,
tenemos que despolitizar el tema si lo queremos resolver. Porque si no lo queremos resolver, entonces vamos a seguir diciendo que pues un presidenciable como fue o como es Marcelo Ebrard, pues el problema del metro es ese, y que Joel Ortega está cobrándose viejas facturas. Eso es político, y tenemos que separar las cosas político-técnico si lo queremos resolver. Sin embargo, sí está el problema político muy metido, lo está dominando. A ver, hay un problema de origen. Joel Ortega, director del metro, que trae una vieja pelea con Marcelo por el Niños de Ibañez cuando lo cesó, él involucró al gobierno actual, el gobierno de la ciudad, en este asunto. Entonces, desde ese momento ya está politizado, ¿sí? Y esto lo estamos viendo porque dicen las del consorcio constructor, no hay razón para haber parado el servicio, todo lo demás. ¿Cómo le va a hacer para sacarlo de ese contexto? No se ve. Bueno, hay una decisión muy importante que dio el jefe de gobierno, que pasarle la reconstrucción de la línea 12 a la Secretaría de Obras. O sea, quitarle al ámbito del metro, porque el metro no hace metro, el metro hace funcionar el metro. Y además, estoy cierto de que Joel Ortega es el director más mencionado del metro de todos los tiempos del metro. O sea, si ustedes hacen un recuento de quién fue director del metro, seguramente vamos a acordarnos 2 o 3. Nada más. Pero Joel Ortega pasará a la historia como director del metro. ¿Por qué? Pues porque está en los medios de comunicación. Y esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque el problema es técnico desde el punto de vista real, y tenemos que solucionarlo técnicamente, no políticamente. Y se está diciendo también si finalmente, a la hora de haber destapado este tema, además de las afectaciones que sin duda hay para Marcelo Ebrard y para no solo para su gestión, sino para sus aspiraciones al interior de la disputa por la dirigencia del PRD y para sus aspiraciones futuras, como bien decía Gustavo, porque esto tendrá repercusión hacia más adelante, no es también un paso de dimensiones incalculadas para la propia gestión de Miguel Ángel Mancera. Es decir, políticamente él no controla al partido y se puede echar encima también a Ebrard y su grupo, y que él se quede finalmente con esta gestión de un tema que lo rebase. Bueno, yo creo que sí, estamos viviendo una situación muy delicada. Y no hablaré ahorita como presidente de la comisión, sino como analista político, como me lo pidió Gustavo. Yo creo que aquí toda crisis política tiene 2 vertientes, una oportunidad y un riesgo. Efectivamente, la principal crisis, creo yo, del gobierno del doctor Mancera es esta en este momento. Por la afectación, por el aspecto político, por todo lo que estamos viviendo y lo que tú señalas. Entonces, pero yo creo que puede salir fortalecido si las cosas salen bien, si hay transparencia, si hay contundencia, o puede salir mal parado si no se hace de esa manera. Pues el tiempo se nos acabó. Jorge, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos. Buenas noches. Y bueno, pues ahí tiene usted gran reto de la Comisión de la Asamblea Legislativa para investigar este caso del escándalo en la línea 12 del metro. Primero, restablecer el servicio. Segundo, deslindar responsabilidades. Y tercero, pues ir a fondo para tratar de dar un paso para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, de la sociedad, en las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo. Gracias por acompañarnos. Pase usted muy buenas noches. Lo esperamos el próximo domingo.